Está en el ojo del huracán Enrique Graue, el ex rector de la UNAM, está acusado de defraudación fiscal. Así lo dieron a conocer autoridades respecto a este personaje que fue rector de la UNAM hasta hace poco. Enrique Graue enfrenta una denuncia por defraudación fiscal y la presentó la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la Fiscalía General de la República. Creo que empieza el movimiento en lo que fue el equipo cercano, muy cercano, en su momento a la propia Norma Piña. Y ahí tendría que estar involucrado, desde luego, en hechos similares, Carlos Loret de Mola. ¿Por qué Carlos Loret de Mola? Bueno, porque fueron estos dos personajes los que se fueron sobre Yasmín Esquivel Moza con el asunto aquel de la famosa tesis. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo en reiteradas ocasiones. La UNAM se derechizó y era la intervención de Norma Piña junto con Loret y con Enrique Graue para estar, de hecho lo lograron frenar la inminente llegada en su momento de Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la presidencia de ese órgano, hoy en medio también de una reforma que ya está planteada tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como por la doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México. Enrique Graue enfrenta una acusación en la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal. Lo que se conoce hasta el momento es que la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó esta denuncia en contra del ex rector ante la Fiscalía General, por el ex rector de la UNAM, Enrique Graue, por una supuesta defraudación fiscal de 308,135 pesos por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente a 2018. Sin embargo, se habla de mucho más dinero que anda bailando en esas declaraciones de Enrique Graue. Esta es la primera vez que la Fiscalía General de la República llevará a cabo una investigación contra el rector de la máxima casa de estudios, ex rectore, al menos por un delito de naturaleza económica. El organismo de la Secretaría de Hacienda presentó una querella porque asegura que durante 2018 Graue declaró ingresos por 7,229,104 pesos, pero en realidad sus ingresos fueron de 8,109,493 pesos. Según el documento a los que se tuvo acceso en la investigación de la Procuraduría Fiscal Federal contra el ex rector, fue iniciada con información ciudadana que recibió dicha autoridad, es decir, con una denuncia anónima y no con una autoría o procedimiento de comprobación fiscal como lo exige la ley en la materia. La denuncia señala la existencia de un posible hecho delictivo de naturaleza fiscal que podría derivar en la omisión de contribuciones en perjuicio del fisco federal. Médico y ex director de la Facultad de Medicina, Graue fue rector de la UNAM de 2015 a 2023 y en el último año de su gestión fue objeto de críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no fueron críticas fundadas, fueron críticas en toda la extensión de la palabra con argumentos de lo que estaba pasando en la máxima casa de estudios. De hecho, el actual rector de la UNAM fue impulsado por ellos. A Enrique Graue se le recuerda por aquella campaña que inició Carlos Loret de Mola, Loretón, sobre el asunto de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Sabemos hoy que gran parte de los ministros y ministras enfrentan una serie de denuncias y han estado ahí, duermen en los expedientes muertos de la Suprema Corte, no se han activado. Sin embargo, parece que Enrique Graue no ha tenido la suerte de tener la impunidad que él busca, porque estos personajes buscan impunidad. Operaron por órdenes de Norma Piña lo que fue detener a Yasmín Esquivel Moza. Lograron el objetivo. De hecho, mantuvieron durante buen rato esa narrativa de la supuesta tesis que fue plagiada, y luego se defendió Yasmín Esquivel Moza y dijo, no, bueno, pues es que no está plagiada, yo presenté antes. Incluso el presunto autor de esa tesis dijo, no, pues yo fui el que agarró partes de eso. Entonces hubo una serie de contradicciones que nunca quedaron bien establecidas de bien a bien, por el sencillo hecho de que la autora de esta acción, ordenada por la derecha, fue ejecutada por Enrique Graue, pero desde luego exaltada en su momento por el propio Carlos Loret de Mola,
a quien se le conoce pues de manera muy justificada como los montajes. Enrique Graue, ex rector de la UNAM, pues, por el presunto fiscal, no, 308,000 es como para los chescos para este personaje. Esta sería la primera investigación en contra de un ex rector de la UNAM por delito en materia económica. El ex rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, fue denunciado por la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la Fiscalía General de la República. De acuerdo a documentos obtenidos, la investigación de la Procuraduría Fiscal en contra del ex rector de la máxima casa de estudios se inició con una denuncia anónima por haber omitido conceptos del pago del impuesto sobre la renta correspondientes a 2018. La ley en la materia exige que este tipo de investigaciones deben ser iniciadas por una auditoría o procedimiento de comprobación. La denuncia asegura que Graue en 2018 declaró cantidades menores a las obtenidas. La denuncia indica la existencia de un posible fraude fiscal por parte del médico y ex director de la Facultad de Medicina a razón de la omisión en contribuciones al fisco. Esta es la primera vez que la Fiscalía lleva una investigación en contra de un ex rector de la UNAM por un delito de naturaleza económica. Enrique Graue Wichers es médico oftalmólogo y académico. En el 2018 asumió la dirección de la Facultad de Medicina de la UNAM, cargo que ejerció hasta el 2015. En el mismo año fue elegido como rector de la UNAM y en el 2023 fue sucedido por Leonardo Lomelí Venegas. Es la historia de este personaje que ahora está en el ojo del huracán. Se acostumbraron a que nadie los molestara, se acostumbraron a que ellos podían hacer prácticamente cualquier cosa. Y en estos hechos, desde luego que está involucrado Carlos Loret de Mola, y no porque sea un hecho de defraudación fiscal, sino porque junto con Loret, que ahora anda muy hacendoso, pues entrevistando en este caso a la Brutarga, que reapareció en escena. Bueno, eso está bien porque es luego su chamba y tienen que hacerle caso a lo que les digan. Esas son órdenes. Desde acá se habría fraguado todo aquello que sucedió en contra de Yasmín Esquivel Moza, quien sin problema alguno hubiese tenido la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, los golpeteos ordenados por Norma Piña a través de Loret primero y luego seguidos de manera insistente, de hecho sistemática, en contra de Yasmín Esquivel Moza, le impidieron a esta segunda ser la presidenta de la Suprema Corte. El juego sí le salió, pero ahora uno de los autores de esa andanada, de ese golpeteo en contra de quien ve en pantalla, la ministra Yasmín Esquivel Moza, pues caray, creo que empieza a tener sus consecuencias, y no porque sea un acto de venganza, sino porque el señor tiene asuntos pendientes que aclarar con el fisco, el omitir declaraciones, el estar pues de una manera literal, el delito que se le sigue es defraudación fiscal, y eso lo tendrá que definir la Fiscalía General de la República, que pues con el fiscal Gers Manero posiblemente no haya ningún problema. Es el fiscal cansado, el más cansado que hemos conocido en estos últimos años. Entonces, la situación que se plantea con esta denuncia, desde luego que tiene que ver con hechos que han ocurrido, y bueno, creo que se les acabó la suerte de mantener el poder, la impunidad, porque son parte del poder judicial. Esto ha pasado a segundo término y creo que ahora tienen la obligación de responder por lo que ocurrió, hombre. Esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, porque Enrique Graue, el ex rector de la UNAM, operó toda la campaña junto con Loret. Bueno, Loret nada más hizo la denuncia y empezó a molestar ahí en sus programas de letrinos, pero luego la UNAM fue quien se dedicó a estar, no, que se tiene que, tendría que investigarse, que la tesis, bueno, así fue como estuvo, y ahí está Norma Piña. Ella fue una de las autoras, junto con otros ministros, de esta campaña de desprestigio en contra de la ministra Yasmín Esquivel Moza, y que al final de cuentas pues la dejó fuera de la contienda. Ella votó y participó en la selección de la presidenta o presidente de la Suprema Corte,
cuando Norma Piña ni siquiera estaba en la lista de los aspirantes. Pero bajo la mesa se dieron una serie de acciones para que desde la UNAM estuvieran prácticamente todos los días buscándole cómo meterle piedras al zapato a Yasmín Esquivel Moza, que terminó obteniendo solo el voto de ella respecto a la presidencia de la Suprema Corte. Son perversones, estos son de esa línea de la que pues parece que no hace nada, pero caray. Ahora Enrique Graue enfrenta una denuncia por defraudación fiscal y parece ser el inicio de una serie de denuncias que se podrían presentar en contra del ex rector de la UNAM, empleado de Norma Piña, confabulado con Loretón, el Lord Montajes, para impedir la llegada de Yasmín Esquivel Moza a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya sabemos lo que pasó. La mayoría votó por Norma Piña, una minoría pues votó por otro Alfredo, no recuerdo el nombre, el apellido, Gutiérrez Ortiz Mena fue el segundo, y Yasmín Esquivel Moza pues se quedó con las ganas luego de la andanada mediática a la que fue sometida por parte de este personaje. Si se investiga a Graue, tendrían que investigar también a Carlos Loret de Mola, que tampoco canta mal las rancheras. Loret está metido en más de una investigación ficticia, investigaciones de a mentiritas, a hacer montajes, es la especialidad de la casa, a echar culpas y luego esconder la mano. Nunca presentó pruebas ni contra los hijos de Andrés Manuel López Obrador, ni contra Yasmín Esquivel Moza. Hoy el rector pues es una persona que tendrá que responder por la defraudación fiscal y espero otras denuncias. Debe haber muchos datos, documentos, argumentos para ir sobre este personaje. Ya Piña está en capilla, ya no lo puede defender. Creo que la pensará muchas veces antes de querer defenderlo. Igual la investigación apenas inicia, se abre la carpeta de investigación y desde luego que Loretón podría estar metido en ese mismo contexto. Ahí tenemos que esperar, porque no solo es, a ver, la defraudación fiscal, ¿cómo se configura? Cuando tú omites pagar impuestos, muy al estilo de los ricachones de este país, muy al estilo de, por ejemplo, el de TV Azteca, ¿no? Ricardo Salinas Pliego, muy al estilo de FEMSA, dueños de los Oxxos, todos ellos no pagaban impuestos. Y este personaje le dio por lo mismo, no pagar impuestos. Nada más que ahora tendrá que responder. No sé si el fiscal cansado que tenemos, el gran florero, intervenga en esta denuncia que ya fue presentada por la Procuraduría Federal del Gobierno, dependiente de la Secretaría de Hacienda, que tiene datos precisos. No están hablando a tanteo, que es la primera vez, siempre hay una primera vez, y si el señor omitió pagar impuestos, sobre todo en impuestos sobre la renta, que se le cobra a todos, se nos cobra a todos, y él no pagaba, o no pagó en ese año. Chequen los demás, seguramente estarán observando las demás declaraciones para ver si hay coincidencias o hay más elementos que se le sumen a esta carpeta de investigación. El ex rector de la UNAM, atentos porque van a saltar millones y millones que no se han encontrado y que él, concretamente, pudo haber tenido en sus manos. Ya lo demás sería una auditoría a la UNAM, que no está de más y que tendría que ser observada por el ente de fiscalización del gobierno federal. Estaremos atentos a lo que pase con este personaje.